Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video trabajaré sobre la segunda parte de esporas, estructuras inactivas que son formadas por algunas bacterias gram positivas. Y en este caso nos vamos a dedicar a trabajar sobre la estructura de la espora y mencionar que es una estructura compleja y si la analizamos de afuera hacia adentro podemos observar el exosporio, que es una capa delicada y delgada. Vamos a observar la cubierta, que puede ser gruesa y que está compuesta por muchas capas de proteínas. La corteza, que está constituida por peptidoglicano modificado con menos enlaces que en una célula vegetativa y que puede ocupar la mitad del volumen celular. Y por último, la pared celular, de la espora, que va a estar rodeando el protoplasto, ¿sí? Esto sería el protoplasto. Y el protoplasto contiene las estructuras celulares normales como ribosoma, el nucleoide, el ADN o el material genético. Aún no se ha determinado el por qué la espora es tan resistente al calor y a otros agentes letales. La deshidratación, algunos de los factores que se conocen es la deshidratación del protoplasto. Parece ser muy importante en la resistencia al calor. La corteza puede eliminar osmóticamente agua del protoplasto y proteger así la célula del calor y la radiación. O sea, en resumen, la resistencia al calor de las endosporas se produce por distintas razones. Puede ser que se estabilice el material genético, puede ser la deshidratación del protoplasto, mayor estabilidad de las proteínas celulares en bacterias adaptadas a crecer a temperaturas elevadas, entre otras. Todos estos factores van a estar favoreciendo la resistencia de esa estructura. Y la formación de espora se lo conoce como esporogénesis o esporulación. Comienza cuando cesa el crecimiento debido a una falta de nutrientes, y los cambios que ocurren durante la esporulación son el resultado del cese de la función de ciertos genes vegetativos y de la expresión de nuevos genes. Inclusive la formación de esporas se regula negativamente. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que la célula elabora un represor a partir de algún componente del medio que se desconoce y que impide la iniciación de la esporulación. Cuando este compuesto se agota, se libera la inhibición y se inicia el proceso de esporulación. El factor específico que regula la iniciación de la esporulación es el trifosfato de guanosina o guanosin-trifosfato, o también conocido como GTP. Y la disminución del pool de GTP es suficiente para iniciar la esporulación en algunas especies bacterianas estudiadas. Para finalizar, es importante que veamos cuáles son las fases de este proceso de transformación. Y la transformación de esporas inactivas
a células vegetativas es casi tan compleja como la esporulación. Lo que se conoce es que se dan 3 fases. La primera va a ser la activación, la germinación y el crecimiento. Y la activación es el proceso reversible, o sea, reversible, que se da generalmente por calentamiento o por sustancias químicas y una endoespora no germinará satisfactoriamente incluso en un medio rico en nutrientes si no ha sido activada, ¿sí? El proceso que le continúa o la fase que le continúa se llama germinación y es cuando termina el estado de reposo de la espora y es un proceso irreversible. O sea, que se active o no es reversible, pero una vez que germinó no va a ser reversible el proceso. Y es un proceso irreversible que desencadenado por la exposición de la espora activada a algunos nutrientes y a otros estimulantes. Es decir, que cuando la espora está activa y está en un medio con determinados nutrientes o algunos estimulantes, eso va a favorecer a la germinación. Y se caracteriza básicamente por la hinchazón de la espora, la rotura o absorción de la cubierta de la espora, la pérdida de la resistencia al calor y otros factores estresantes. La pérdida de la refractariedad, la liberación de los componentes de la espora e incluso el aumento de la actividad metabólica. Por último, la última fase de este proceso de transformación de esporas a células vegetativas va a ser el crecimiento. Y acá el protoplasto de la espora va a sintetizar nuevos componentes y emerge así a partir de los restos de las cubiertas de la espora y se transforma nuevamente en una bacteria activa. Entonces, para resumir, en principio vimos las partes en las que podemos subdividir la espora, pudimos ver cuáles son algunos de los factores que favorecen a esa resistencia y por último vimos cuáles son las fases en las cuales se subdivide el proceso de transformación de las esporas inactivas a células vegetativas. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.